Dios les bendiga a todos, te saluda tu hermana Alexandra y ya estamos en el día 31 de nuestro plan de lectura de la Biblia en un año. Ya hoy es 31 de enero y no solamente culminamos este primer mes de lectura de la Biblia, sino que también culminamos con el libro de Éxodo, ya que hoy vamos a estar leyendo Éxodo capítulo 40 solamente, pero vamos a dar como un resumen, ¿verdad? Un repaso de todo lo que hemos visto en el libro de Éxodo, porque es bien interesante, contiene mucha historia acerca de lo que es el pueblo de Israel, de las maravillas de Dios y de las directrices que le da el Señor, ¿verdad? No solamente acerca de los mandamientos, sino también acerca de la construcción del tabernáculo, acerca de los sacerdotes, de sus vestiduras. Todo esto es sumamente interesante porque vemos a Jesús. Vemos a nuestro amado Salvador por todo el capítulo de Éxodo, por todo el libro de Éxodo. Así que me gustaría que fuera buscando su Biblia en Éxodo capítulo 40 y vamos a comenzar con una oración. Gloria a Jesús. Padre, te damos gracias, Dios mío, te damos la gloria, te damos la honra. Gracias, Señor eterno, por este día maravilloso que tú nos concedes el poder leer tu palabra, Señor. Padre, gracias porque hoy, Dios mío, culminamos con el libro de Éxodo y podemos decir, Señor, que hasta aquí tú nos has ayudado y nos seguirás ayudando, Padre, para seguir leyendo tu palabra porque el largo camino nos resta. Pero gracias por lo que hasta el día de hoy nos has enseñado y por todo, Dios mío, Padre, lo que has ministrado a nuestros corazones. Síguenos dando el entendimiento, la sabiduría. Síguenos dando la retentiva, Señor eterno. Danos, Dios mío, más pasión por tu palabra, Señor eterno, porque todavía hay más que tú quieres hablar con nosotros. Todavía hay más cosas, Señor, que tú quieres enseñarnos, Señor. Sigue, Dios mío, trayendo, Padre, más personas, Señor. Padre, que estén interesadas, que estén, Dios mío, Padre, sedientas de tu palabra, Dios mío, para que puedan, Dios mío, unirse, Señor amado, en este plan de lectura de la Biblia, Señor, que lo único que queremos, Señor, es glorificar tu nombre, Padre, y acercarnos más a ti, por medio de conocer tu palabra y ponerla por obra, Señor, porque ese es el fin, Señor, que tu palabra siga, Dios mío, Padre, trabajando en nosotros y que cada día nos podamos parecer más a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria. Amén y amén, poderoso Jesús. Vamos entonces a estar leyendo Éxodo capítulo 40. Hoy estoy acá dentro de mi casa porque afuera está cayendo un aguacero, gloria al Señor. Y tengo que ahorita salir a hacer unas gestiones, así que este es el momento, gloria al Señor, para entonces, aleluya, pasarlo, ¿verdad? Con su palabra y leer la gloria a Dios, como lo hemos estado haciendo todos estos días. Y como siempre le digo, amado, esto es una disciplina. Esto es algo que no se trata de si tengo ganas o no tengo ganas. Esto no se trata de que si ahorita, de que si más después. Esto es un compromiso con Dios. Y para todo compromiso tenemos que entender, aleluya, que no nos movemos por las emociones, que no nos movemos por ganas, que buscar a Dios no es algo de ganas, no es algo de emociones ni de sentimientos, es un compromiso con nuestro Señor, y esto involucra disciplina, esto involucra, amado, de que nosotros, ¿verdad?, sepamos, ¿verdad?, que esto es lo correcto, que esto es lo que tenemos que hacer y que seamos gente de palabra, que si hemos dicho por nuestra boca, Señor, yo me comprometo, Señor, yo quiero hacer esto, ¿verdad?, que nosotros podamos, gloria al Señor, con las fuerzas de Dios, con la ayuda de Dios y con la seriedad que esto requiere, pasar este tiempo en su palabra. Gloria a Dios, y estamos seguros de que seguiremos viendo la recompensa espiritualmente, ¿verdad? Y en nuestra vida, en nuestra familia, en todo, porque bien lo dice su palabra, ¿verdad? En el libro de Gálatas capítulo 5, que el que siembra para su carne va a cegar corrupción, pero el que siembra para el espíritu va a cegar, ¿verdad?, por el espíritu, vida eterna. Vive el Señor. Éxodo capítulo 40, leemos la poderosa palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero
Harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Y pondrás la cortina a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo a todo, conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas, y colocó sus tablas y puso sus barras, e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido, y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés, y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba.
Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en toda su jornada. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Gloria al Señor, aleluya. Hemos visto, ¿verdad?, este último capítulo 40, cuando ya poderoso el Señor en el primer día del mes primero, fue que entonces el tabernáculo fue levantado. Es importante que recordemos que para el mes primero fue cuando llevaron a cabo la Pascua allá en Egipto. Gloria al Señor. Y ahí fue que en esta plaga, ¿verdad?, de los primogénitos, ahí es que el Señor, ¿verdad?, les da la salida y ellos pueden salir, poderoso Jesús, de Egipto. Y es ahí que entonces ellos salen a encontrarse allá con el Mar Rojo y luego llegan al Sinaí. Pero es bien importante que nosotros miremos todo lo que el pueblo de Israel había vivido en un año. En un año desde aquella Pascua que habían celebrado, que salieron de Egipto, hasta ahora, cuando ya habían culminado con todos los elementos, con toda la construcción del tabernáculo. O sea que podemos entender, ¿verdad?, que esto tomó meses, no tomó años. Tomó meses el llevar a cabo todo esto, pero ya el primer mes, ¿verdad?, el primer día del mes primero estaban levantando el tabernáculo, pero era el segundo año. Poderoso Jesús, de ellos vive el Señor. Y es bueno que nosotros también hagamos eso en nuestra vida espiritual. Que nosotros miremos hacia atrás, hace un año donde yo estaba. En un año cuánto he crecido. En un año cuánto he aprendido. ¿Verdad? Nosotros nos hemos propuesto el leer la Biblia en un año. Y es bueno que de aquí a enero del año que viene nosotros, ¿verdad?, nos miremos y nos examinemos cuánto hemos aprendido en ese año y cuánto nosotros hemos crecido espiritualmente por medio de esto que estamos haciendo, que estamos leyendo la Biblia en un año. Gloria al Señor. Pues ellos en un año habían experimentado milagros bien tremendos. Habían visto cosas grandes. Y ahora en este primer día del primer mes, ellos comenzaron a levantar el tabernáculo de reunión y comenzaron a acomodar cada una de las partes, tanto en el atrio. Dice que Aarón y que sus hijos fueron ungidos para ministrar como sacerdotes. Y me gusta esa frase que dice, como Dios lo había mandado. ¿Ves? Como Jehová había mandado a Moisés. Vemos que en este capítulo esta frase aparece en varias ocasiones, dejando saber que todo se había llevado a cabo conforme Dios se lo había revelado a Moisés, y Moisés había entonces compartido la visión y compartido, ¿verdad?, las instrucciones de Dios con el resto del pueblo, que estuvo dispuesto a ayudar, que estuvo dispuesto a servir. Aleluya. Poderoso Dios. Y nos menciona dos personas. Uno se llamaba Bezaleel y el otro se llamaba Aholiab. Eran unas personas que el Señor había capacitado con, ¿verdad?, con talentos, con habilidades, con sabiduría para trabajar en la madera, en metales, ¿verdad?, para diseñar todas estas cosas, porque aunque habían unas directrices, habían unas medidas, habían otras cosas que se iban a labrar a martillo, como lo era el candelero, y todas estas cosas era importante, ¿verdad?, que fueran personas con habilidades, con capacidad, con entendimiento para trabajar. Gloria al Señor. Y dice que Aarón y sus hijos fueron ungidos para ministrar. Y esto aparece en Levíticos 8 y 9, donde nos da toda la descripción de cómo fue esta ceremonia de consagración para ellos, que realmente, ¿verdad?, y en resumen, era que ellos se lavaban con agua. Esto estaba representado, ¿verdad?, de que tenían que purificarse. Entonces recibían estas vestiduras, que era como un cambio, ¿verdad? No solamente se habían santificado, se habían purificado, sino que tenían nuevas vestiduras conforme al llamado que habían recibido de Dios para ministrar delante del pueblo. Entonces luego eran ungidos.
era, ¿verdad? Esa unción era especial, era, ¿verdad? Como si estuvieran separados, ¿verdad? Se ungía algo que se separaba para el uso exclusivo de Dios, era algo consagrado solamente para Dios. No solamente se ungió a lo que es Aarón y sus hijos, también todos los utensilios del tabernáculo. Todo había sido ungido con este aceite, ¿verdad? De la unción que era, aleluya, compuesto por lo que es mirra, por lo que es cálamo, por lo que es casia, por lo que es canela, en aceite machacado, ¿verdad? De olivas, aceite puro. Gloria al Señor, que también esto era preparado especialmente por ellos conforme a las medidas y a las directrices de Dios. Igual el incienso que iban a quemar, ¿verdad? Que iban a prender, poderoso el Señor. Así que vemos que comienzan levantando la tienda con las tablas, con las barras, con las basas, con las columnas. Todas estas cortinas, gloria al Señor. Luego fue puesto lo que es el arca del pacto. Fue puesta entonces la mesa, el candelero, el altar de incienso. Y dice que afuera, ¿verdad? En lo que es el atrio fue puesto el altar de bronce y allí se presentó sacrificios, holocausto, ¿verdad? También se puso la fuente de bronce que era el lavacro, fue lleno de agua para que Aarón, ¿verdad? Y Moisés ¿verdad? Y los hijos de Aarón pudieran lavarse, ¿verdad? Cuando fueran a ministrar y a llevar a cabo sacrificio. También pusieron las cortinas alrededor del atrio. Y dice que así acabó Moisés, ¿verdad? Con esta obra que no solamente la hizo Moisés, Moisés tuvo, ¿verdad? Esa ayuda, tuvo gente dispuesta, gente que trabajó de corazón y tampoco podemos tener en poco las personas que quizás no trabajaron, que no eran habilidosos, ¿verdad? Trabajando, pero ofrendaron, aportaron, ¿verdad? De muchas maneras nosotros aportamos para la obra de Dios. Unos con los pasos, otros con los pesos, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero aportamos sea con la ofrenda, sea con el servicio, con nuestra mano de obra, pero siempre, ¿verdad? Podemos hacer algo por la obra del Señor. Aleluya. Así que vemos, ¿verdad? Que todo esto era un modelo terrenal de una realidad celestial. Porque en Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 al 6, tanto el arca como el candelero, como la fuente de bronce corresponden, ¿verdad? A una realidad espiritual. También vemos en Apocalipsis 8 que el altar de incienso se menciona en el cielo. Por eso es que era importante que todo lo hicieran conforme Dios lo había mostrado, conforme Dios lo había revelado. El Señor le decía a Moisés, como se te fue mostrado en el monte, todo lo harás conforme a la revelación, conforme a la visión que se te fue dada en el monte. ¿En qué monte? En el monte Sinaí, en el cual estuvo 40 días y 40 noches allá en la presencia del Señor. Poderoso Jesús. Y dice que luego, ¿verdad? Cuando habían terminado, la nube cubrió el tabernáculo y que la gloria de Jehová lo llenó. Dice que no podía Moisés entrar, y esto nos recuerda, ¿verdad? Más adelante, cuando Moisés dedicó el templo, Salomón, disculpe, dedicó el templo. Dice que los sacerdotes no podían ministrar, que la nube de Jehová había llenado de tal manera el templo, poderoso Dios, que representaba la presencia de Dios, representaba la aprobación de Dios. Era Dios diciendo, todo se hizo conforme yo lo quería, conforme yo se lo dije a Moisés, todo lo hicieron de tal manera como debían hacerlo. Y allí Dios estaba, ¿verdad? No solamente mostrando, ¿verdad?, su aprobación, sino que su presencia era una confirmación, aleluya, de que lo que habían hecho, ¿verdad? Dios estaba ahí, Dios estaba haciéndose sentir, Dios estaba aprobando la obra que ellos habían levantado. Entonces, cuando nosotros miramos también el tabernáculo, cuando nosotros miramos también lo que hace el sumo sacerdote, que el sumo sacerdote hacía expiación
en el tabernáculo era un ensayo, era una representación de esa perfecta expiación que iba a hacer Jesucristo. Aleluya, en la que iba a ofrecer Jesucristo. Eso era lo que representaba tanto el tabernáculo como el sumo sacerdote. Así que era maravilloso ver la presencia de Dios, aleluya, todos los días ahí, de día como columna de nube y de noche como columna de fuego. Y así termina, ¿verdad? El libro de Éxodo capítulo 40 y, ¿verdad? Podemos mirar todo el libro de Éxodo, lo interesante que es, ¿verdad? En lo que es la historia del pueblo de Israel. Comienza, ¿verdad? Gloria a Dios con que ahora José había muerto y que ahora había otro faraón, un faraón que no conocía a José, que no le importaba la familia de José, y vemos que entonces puso el pueblo de Israel en servidumbre. Aleluya. Y entonces dice que mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Y ahí comenzaron a tomar medidas, a apretar más el trabajo. Comenzaron aleluya, a hacer un control de la natalidad. ¿Por qué? Porque estaban diciéndole las parteras, si ustedes atienden los partos y nace un varón, ese niño que muera. Pero entonces si es una niña, déjenlo con vida. Pero había una mujer llamada Jocabet. Fíjate que ella era de la tribu de Leví, al igual que el papá de Moisés, que se llamaba Amram, que era hijo de Coat, hijo de Leví. Aleluya. Y vemos que entonces esta mujer llamada Jocabet pudo discernir que su hijo tenía un propósito grande de parte de Dios. Dice que ella lo escondió. Y cuando ya no podía esconder más al niño, preparó una arquilla de juncos y allí puso al niño. Esta arquilla de juncos la calafateó con brea, con asfalto. Y esta canastilla, ¿verdad?, terminó en manos de la hija de Faraón. Y Dios, que es tan bueno y tan misericordioso, que nadie puede detener el propósito de Dios. Quizás la hija de Faraón podía decirle, mira papi, apareció un niño, mira ahora mismo vamos a matarlo. Y ella dijo, no, búsquenme a alguien que me lo críe. Y precisamente la misma mamá de Moisés estaba ahí por allí cerca. Ella terminó de criarlo y luego lo trae, ¿verdad?, a la hija de Faraón, y crece Moisés en el palacio hasta que llega el momento, poderoso Jesús, que él ya crece y sabe, aleluya, que él pertenecía a los hebreos, y él ve que hay un egipcio que está maltratando a uno de los hebreos, ¿verdad?, y bajo impulso él actúa y mata a uno de estos egipcios. Y ahora, ¿verdad?, le tocó huir a Moisés. Tenía que huir porque ahora lo iban a buscar a él, porque ahora se había metido en problemas, porque había matado a uno de los egipcios. Y allí entonces es que él sale, ¿verdad?, poderoso el Señor, y sale y se encuentra, ¿verdad?, con la que iba a ser más adelante su esposa, llamada Séfora. Y allá termina donde Jetro, que era un sacerdote de Madián, y allí se queda con ellos, se casa con Séfora, poderoso Jesús, y está cuidando las ovejitas de su suegro Jetro cuando el Señor lo llama por medio, ¿verdad? Dice que el ángel de Jehová le habla por medio de una zarza, por medio del fuego, aleluya, de aquella zarza que estaba ardiendo pero no se consumía. Fíjate que Moisés huyó al desierto alrededor de los 40 años y estuvo allí 40 años en el desierto hasta que el Señor lo llama, y él tenía la edad de 80 años. Una edad en la que mucha gente se está retirando y dice, bueno, ya yo estoy viejo para servir a Dios. Pues a esa edad el Señor le dijo, quiero que vayas donde Faraón y le digas que deje ir a mi pueblo. Y Moisés tuvo muchas inseguridades. Sin embargo, Dios contó con él. Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Por medio de esta vara voy a hacer señales. Ve, porque yo voy a estar contigo, y esto te será por señal. En este mismo monte, ahí en el monte Sinaí, en el monte Oreb, ahí en ese monte, le dijo, cuando vengas de regreso con el pueblo, ustedes me van a servir aquí. Esto te va a ser por señal. Y vemos que allá Moisés, aleluya, va delante de Faraón.
y el Señor endurece el corazón de Faraón y ahí el Señor envía las plagas. Ahí vemos como el agua del Nilo se convierte en sangre. Ahí vemos la plaga de las ranas, de los piojos. Ahí vemos la de las moscas. Vemos la plaga, poderoso Jesús, del ganado. Cuando el ganado empieza a morir, la plaga de las úlceras, la plaga de las langostas. Está la plaga del granizo mezclado con fuego. También ahí está la plaga de las tinieblas, que por 3 días no salió el sol, amado. Fue una oscuridad, unas tinieblas densas que aún con la mano la podían palpar. Y usted dirá, ¿y por qué estas plagas? Bueno, cada una de estas plagas confrontaban uno de los dioses egipcios. Ellos tenían una diosa con cabeza de rana. Era como diciendo, invoquen a la diosa de ustedes a ver si puede detener las ranas. El dios del sol, que era el dios Ra, que para ellos era el dios más importante, era como diciendo, invoquen al dios del sol de ustedes a ver si puede ser que el sol salga y estas tinieblas se detengan. Y vemos que los hechiceros comenzaron a igualar, comenzaron tratando de imitar el poder de Dios hasta que llegó el momento que dijeron, mira, no hay manera de detener esto, dedo de Dios es este. No pudieron, ¿verdad?, imitar los piojos. Se llenaron ellos de úlceras. Ya llegó el momento en que ya no se mencionan nada más ni los encantadores ni los hechiceros, porque reconocieron que había un poder mayor que el poder de los dioses de los egipcios, que sabemos, amado, que los ídolos no tienen ningún poder. Solamente hay un Dios, aleluya, que no solamente tiene poder, que es todopoderoso. Y ese es el Dios que nosotros le servimos, aleluya. Y dice que la última de las plagas, ¿cuál fue? La de los primogénitos. Y ahí el Señor le da unas instrucciones al pueblo de Israel de celebrar la Pascua, que debían comer la Pascua juntos, que ningún hueso de ese animal, ¿verdad?, de ese cordero de 1 año sin defecto, tenía que ser macho, ningún hueso podía ser quebrado, no podía tener, ¿verdad?, ningún defecto, tenía que ser, aleluya, lo mejor de lo mejor, había que dedicárselo a Dios. Debían comerlo asado, no podían dejar nada crudo. Aleluya. Ni comerlo hervido, era asado. Y la sangre la iban a recoger en unos lebrillos. Y esa Pascua la iban a comer con hierbas amargas, con panes sin levadura. Que las hierbas amargas representaban la servidumbre. El pan sin levadura habla de una nueva masa, de una nueva vida sin pecado. ¿Por causa de qué? De la sangre de ese cordero que la iban a untar sobre los postes de la casa y sobre los dinteles de las puertas como una señal para que cuando fuera, ¿verdad?, el Señor a visitar, porque dice que fue Dios el que se paseó por allí. Cuando llegó la medianoche y toda casa que, ¿verdad?, que tuviera la marca de la sangre del cordero, la muerte iba a pasar por encima. Por eso es que Pascua significa Pesaj en hebreo y significa Passover en inglés, que es pasar por alto, saltar por encima. Quiere decir que cuando la muerte, ¿verdad?, quisiera entrar en una casa, al ver la sangre del cordero sobre las puertas, la muerte no iba a entrar a esa casa, sino que iba a pasar por alto. Y eso sucede con nosotros cuando la sangre del Cordero de Dios, que es Jesucristo, está en nuestra vida. Ya la muerte no se puede enseñorear de nosotros. Porque nosotros tenemos vida eterna por medio de Jesucristo, por medio de su redención, aleluya, de la redención que tenemos por medio de la sangre que Él derramó en el madero. Aleluya, esto ya lo tocamos, estamos repasando, gloria al Señor, tocándolo por encimita. ¿Por qué? Porque nos recuerda, aleluya, como dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús, que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, esta Pascua que estaban celebrando en Egipto y que el Señor les dio, ¿verdad?, por mandato, que la iban a celebrar todos los años, al igual que la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de las cosechas. Todo esto, todas estas fiestas lo que representaban era a Jesucristo, a la obra que Jesucristo iba a hacer, la obra, ¿verdad?, de expiarnos, ¿verdad?, de expiación, poderoso Jesús.
Eso es lo que estamos viendo. Poderoso el que vive para siempre. Así que gloria al Señor, vemos que esta Pascua que ellos estaban celebrando en Egipto en el mes de Abib, esto es ya para Éxodo capítulo 12, luego en Éxodo capítulo 14, cuando entonces ellos los dejan ir los egipcios, pero luego el corazón de Faraón vuelve a endurecerse y los sigue, ¿verdad? Hasta que ellos llegan al Mar Rojo y allí, ¿verdad? El Señor abre las aguas para que su pueblo pueda pasar en seco. Y hay un versículo en Éxodo 14:14 que es bien conocido, ¿verdad? Y que es lindo, ¿verdad? Que usted se lo aprenda y se lo guarde en su corazón, que dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Luego entonces ellos continúan por el camino del desierto del Sinaí y allí llegan al monte Sinaí, al monte Horeb, aquel monte que el Señor le dijo: esto te será por señal, ustedes me van a servir en este monte. Aleluya. Y el pueblo no podía acercarse ni subir al monte, pero el Señor llamó a Moisés y Moisés, ¿verdad?, sube. Allí también está Aarón, están los ancianos, está también Josué, pero el único que sube, ¿verdad?, hasta la parte de arriba, hasta la cumbre, ¿verdad?, por decirlo así, y lo rodea, ¿verdad?, la nube, la presencia de Dios, es Moisés. Y allí recibe no solamente, ¿verdad?, los 10 mandamientos, recibe también alrededor de 600 estatutos, ordenanzas, ¿verdad? Todo lo que se conoce como el pacto que Dios iba a hacer con el pueblo, el pacto mosaico, gloria al Señor, el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel. Y ahí vemos los mandamientos que le dice: yo soy Jehová tu Dios. Esto es en Éxodo capítulo 20. Vive Jesús, ¿verdad? Le está diciendo: yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y le está diciendo, poderoso el Señor, también: no quiero que te hagas imágenes. No quiero que te hagas imágenes, no quiero que tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano. Quiero que guardes el día de reposo. 6 días trabajarás y al séptimo día descansarás, porque Dios hizo todas las cosas, hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay en 6 días, y al séptimo día descansó. Y sabemos que el día de reposo, aleluya, representa a Jesucristo. ¿Por qué? Porque así como por medio de la obra redentora de Jesucristo reposamos de las obras de la ley, porque ya ese sacrificio que hizo Cristo, ¿verdad?, completó, ¿verdad? Ya tenemos descanso por medio de él. Jesucristo es nuestro reposo, nuestro descanso. Entonces ya nosotros no tenemos que descansar un solo día de la semana. Todos los días para nosotros es día de reposo, porque todos los días descansamos en él, descansamos de las obras de la ley. Aleluya. Así que Cristo es nuestro reposo. Dice también: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Aleluya. Ese es el 5º mandamiento. Luego continúa con: no matarás, no cometerás adulterio. Dice: no robarás, no dirás falsos testimonios contra tu prójimo. Y dice: no codiciarás cosa alguna de tu prójimo, ni su criada, ni su asno, ni su mujer, nada, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahí estaban los 10 mandamientos. Y el Señor se los entrega a Moisés en unas tablas de madera, de piedra, poderoso Jesús, y aquello estaba escrito por el dedo de Dios. Sin embargo, cuando descienden y ven que estaban adorando el becerro de oro, Moisés quebró las tablas y tuvo que subir de nuevo al monte para estar 40 días y 40 noches en ayuno allí en la presencia de Dios de nuevo, para entonces, aleluya, le tocaba a él escribir los mandamientos, le tocaba a él entonces ahora preparar las tablas. Y allí también recibe lo que son las directrices del tabernáculo, que el tabernáculo representaba el plan de Dios para la redención con el hombre. Contiene simbología y tipología. Podemos ver la deidad y la humanidad de Cristo, la sustitución, la expiación, la reconciliación, la justificación, la santificación de los creyentes, la comunión con Cristo y con unos con otros en la Santa Cena y en la oración. El tabernáculo era la residencia móvil del Dios vivo en medio de su pueblo.
Mire qué interesante. Por eso es que Dios le da todas las directrices, todas las medidas, todas las especificaciones, todo estaba, como uno dice, fríamente calculado por Dios, porque todo esto, poderoso Jesús, tenía, ¿verdad?, una representación y una realidad espiritual. Y debía hacerse todo conforme Dios se lo había revelado a Moisés. Así que en el libro de Números menciona cuál es la ubicación de las tribus alrededor del tabernáculo. Pero rodeando el tabernáculo, ahí cerquita estaban lo que era, ¿verdad?, las familias de Leví. Leví y sus hijos, ¿verdad?, que eran Gersón, Coat y Merari. Y de los hijos de Coat estaba, ¿verdad?, Amram, que también hijos de Amram eran Moisés y Aarón. Así que, ¿verdad?, el Señor había dicho, cuando ellos salieron de Egipto, que celebraron la Pascua, como ninguno de los primogénitos de Israel pereció en aquella Pascua, el Señor dijo, yo quiero que consagren para mí. Míos son todos los primogénitos de Israel. Sin embargo, más adelante en el libro de Números, más o menos para el capítulo 3, el Señor dice, en lugar de los primogénitos, me vas a consagrar a los levitas. Porque cuando desciende Moisés del monte Sinaí, que estaban adorando el becerro de oro, que ahí le cuestiona a Aarón por esta acción, aleluya, dice que Moisés esbarató aquel becerro, lo quemó y las cenizas se las dio a beber a ellos, pero dijo, ¿quién está por Jehová? ¿Quiénes aquí están por Jehová? Y quienes se levantaron, ¿verdad?, y fueron valientes y se comprometieron con Dios, fueron los levitas. Por eso el Señor escogió esta tribu para el servicio de Dios. Por eso usted dirá, wow, de los 12 hijos que tuvo, ¿verdad?, Israel, ¿por qué Leví? Por esta razón, ¿verdad?, el Señor escogió a los levitas. Y ya después del libro de Éxodo vamos al libro de Levíticos. Y vamos a mirar, ¿verdad?, más a fondo cuáles fueron todas estas directrices y todas estas especificaciones en relación al tabernáculo, en relación a los sacerdotes y todas las leyes, ¿verdad?, específicas. Gloria al Señor. Pero es importante que sepamos por qué el Señor escogió a los levitas para sí. Los levitas se encargaban no solamente del servicio a Dios, sino que también se encargaban de llevar los utensilios y todas las cosas del tabernáculo. Acuérdense en que el pueblo de Israel estaba camino a la tierra prometida. Ellos no iban a permanecer todo el tiempo en el desierto. Por eso es que este tabernáculo que se hace, esta tienda era, ¿verdad?, un lugar móvil que se podía mover. Por eso cada uno de los elementos del tabernáculo tenía unos anillos y tenía unas varas que se les ponían por los lados para que pudieran llevarlo y fueran de camino. Gloria a Jesús. Pero sacerdotes solamente eran los descendientes de Aarón. No todos los levitas eran sacerdotes. Sacerdotes eran los descendientes de Aarón, pero todos los sacerdotes tenían que ser levitas, claro. Tenían que ser descendientes de Leví, pero solamente descendientes de Aarón, gloria a Dios. Y Aarón representaba a Cristo como sumo sacerdote, ya que ningún hombre podía representar o tipificar a Cristo en todas sus áreas. Por eso es que no solamente Aarón en su función de sacerdote representa a Cristo, sino que cada elemento de su vestidura, cada parte en su atavío, ¿verdad? Gloria a Dios, representa también a Jesús. Y todas las vestiduras de los sacerdotes eran especiales, pero la del sumo sacerdote, que era Aarón, era más elaborada que la de sus hijos. Y el sacerdote se encargaba de presentar sacrificios diarios, del mantenimiento del tabernáculo, como ponerle aceite a las lámparas, gloria al Señor, aleluya, de cambiar los panes de la mesa de proposición, de instruir también al pueblo a cómo seguir a Dios. Y ¿verdad?, el poderoso Dios tenía, ¿verdad?, una vestidura, gloria al Señor. Pero quiero primero que miremos cada elemento del tabernáculo, que era el arca, el arca del pacto, que era de oro
puro, era completo de oro y representaba la deidad de Cristo. La madera, porque era madera de acacia cubierta de oro, representa su humanidad como el Hijo del Hombre. Gloria al Señor. El propiciatorio que estaba sobre el arca representa Cristo como nuestra propiciación. La mesa de los panes de la proposición, que Cristo es el pan de vida, y aquí también lo vemos en el maná, que el maná era el pan, ¿verdad?, que descendió del cielo, al igual también que el agua que brotó de la peña, que Moisés tuvo que golpear con la vara aquella peña para que brotara agua. Así Jesucristo tuvo que ser golpeado, aleluya, para que brotara esa agua que salta para vida eterna, que sacia nuestra sed espiritual. Era necesario que para que brotara esa agua Él fuera golpeado, Él fuera molido por nuestras rebeliones. Aleluya. Así que la mesa también con estos panes representaba el pan de vida, pero también representaba la comunión de Dios con su pueblo. Así como Cristo estaba en la mesa con los 12 discípulos, también representaba, ¿verdad?, el sacerdote cuando estaba con los 12 panes que representan las 12 tribus de Israel, la comunión de Dios con su pueblo. Aleluya, esto es tremendo cuando miramos todo. El candelero representa que Él es la luz del mundo. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas. Gloria al Señor. Y también este candelero tiene, ¿verdad?, unos 6 brazos, y el del medio que representa los 7 espíritus de Dios, que eso aparece en Isaías. Gloria a Jesús. El altar de incienso, amado, todo esto lo tocamos, ¿verdad?, en los capítulos anteriores. Solamente estoy dando un repaso rapidito. El altar de incienso, la fragancia de Cristo hacia Dios, y Cristo como nuestro intercesor, aleluya, que Él está intercediendo por nosotros, ¿verdad?, allá en la presencia de Dios, a la diestra del Padre. La fuente de bronce representa la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Cuando Él le estaba lavando los pies a los discípulos, Pedro, ¿verdad?, le estaba diciendo, no, tú no me vas a lavar a mí los pies. Le dijo, si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le digo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. O sea que la fuente de bronce, que también representa cómo por medio del sacrificio de Cristo somos limpios de todo pecado, también representa la palabra. Aleluya. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Aleluya. El altar de bronce, que era el altar del holocausto. Cristo como la ofrenda encendida de Dios y nuestro Redentor. Así que estamos viendo, ¿verdad?, cómo los elementos de lo que es el atrio, que es la parte de afuera. Luego entonces está la tienda, que está dividida por el lugar santo, donde está el candelero, donde está la mesa de los panes, donde está el altar de incienso. Luego está el velo, que ese velo fue rasgado, ¿verdad?, el velo del templo, ¿verdad?, no el del tabernáculo. Pero este velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto con el propiciatorio. Aleluya. Luego en esa arca fue puesto dentro la vara de Aarón, fue puesto, ¿verdad?, el maná, y fue puesto las tablas del testimonio, de los mandamientos. Poderoso Jesús, aleluya. Y esto, ¿verdad?, lo vamos viendo. Pero quiero tocar lo que es, ¿verdad?, las vestiduras del sacerdote. Que el sacerdote tiene una túnica, que era el traje interior, que era completo, ¿verdad?, era largo. Mírelo aquí yo tengo el librito que les mencioné, el manual del tabernáculo de David Bonilla. Si usted tiene oportunidad de conseguirlo, consígalo, amado. Este libro fue de mucha bendición para mí, ¿verdad? Yo no estudié en ninguna universidad, no tengo, ¿cómo se le dice?, instituto, no tengo ningún grado, ¿verdad?, en nada de eso, amado. Yo simplemente he leído la palabra, la he estudiado, me ha apasionado por la palabra y he, ¿verdad?, aprovechado estos libros
que contienen información. Aún estos libros los utilizan, ¿verdad? En lo que son los institutos bíblicos. Pero, ¿verdad? Es un manual del tabernáculo que nos deja ver, ¿verdad? Cómo cada uno de los elementos dentro del tabernáculo tienen una representación en Jesucristo. Y aquí vemos lo que es la túnica, que es la vestidura que se encontraba dentro. El traje interior que debía ser de una sola pieza y debía cubrir al sacerdote hasta los pies. Y esto representa la justicia de Cristo. Fíjate que esta túnica era blanca, gloria a Dios, y que debía ser de una sola pieza, así como el evangelio también no podía ser dividido ni fragmentado, y como hombres y mujeres de Dios, ¿verdad? Somos de una sola pieza. Aleluya, gloria al Señor. Vemos también el cinto que representa la verdad. Por eso en Efesios 6, versículo 14 dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. El cinto también representa servicio. Por eso Jesús, cuando va a lavar los pies a los discípulos, dice que toma una toalla y que se la ciñó. Ese cinto representa lo que es el servicio, lo que es también, gloria al Señor, aleluya, la fuerza, la justicia y la servidumbre de Cristo. Poderoso Jesús. Aquí vemos el cinto de la túnica. Vemos también, ¿verdad? La tiara. Esta tiara, ¿verdad? Esto que llevaban los sacerdotes encima. Poderoso Jesús, que representa también la santidad de los pensamientos. Gloria al Señor. Vemos también lo que son los calzoncillos. Aleluya. Hasta eso nos habla la palabra. Que tenían que ser de lino fino, que tenían que cubrirlo desde la cintura hasta ¿dónde? Hasta las rodillas. Y esto habla de que cuando fueran a ministrar tenían que estar bien vestidos. Tenían que cubrir la vergüenza de su desnudez. Y estos calzoncillos tenían que ser usados cuando los sacerdotes se acercaban al lugar santo para dar ofrenda encendida a Jehová, y los sacerdotes no podían usar nada que les produjera sudor. Escuche esto. En Ezequiel capítulo 44, versículos 17 y 18. Y cuando entren por las puertas del atrio interior se vestirán vestiduras de lino. No llevarán sobre ellas cosa de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Eso lo dice en Ezequiel 44. Pues no debían ministrar a Dios con la energía de su carne. Esto es, no por esfuerzo humano, debían ministrar por el poder del Espíritu Santo. Por eso es que en Zacarías 4, versículo 6 dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Vemos también el manto del efod. El manto, poderoso Jesús, era una pieza corta de azul completa con una abertura sobre la cabeza y bordado con granadas de azul, púrpura y carmesí. Ya lo tengo hasta aquí con estos colores. Pero vuelvo y le repito, les recuerdo que el azul representa que descendió del cielo, que Él es el Hijo de Dios. Púrpura representa el reinado, ¿verdad? Que Él es el Rey de Reyes. Y el carmesí representa el sacrificio, el siervo sufriente, la sangre que derramó en el madero, ¿verdad? Jesús como Hijo de Dios, como Rey, y también como Hijo de Hombre, como sacrificio. Estos tres colores los vamos a seguir viendo en el tabernáculo y en las vestiduras. Y el lino fino, que también, ¿verdad?, representa la justicia de Cristo, y el blanco, que representa la pureza, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y dice que entre una granada y otra había una campanilla de oro. Fíjense aquí cómo era ¿verdad?, manto del efod, gloria al Señor. ¿Y por qué campanillas de oro? ¿Por qué granadas? Gloria al Señor. El manto representaba, autoridad, potestad, puesto y posición. Eso era lo que representaba el manto. Por eso es que cuando David cortó el manto de Saúl se turbó, porque no le correspondía a él
quitarle la autoridad a Saúl. El manto representaba autoridad. El único que podía hacerlo era el mismo que lo había puesto por rey, que era Dios. Le dijo, eso no me corresponde a mí. Por eso fue que él dijo, yo no voy aleluya, a hacerle nada a este hombre. Cortó un pedazo del manto y se turbó. Recuérdense que Dios es el que quita y el que pone reyes, gloria a Dios. Y el manto era de una sola pieza. No se menciona nada de costura, sin principio ni fin, es decir, que sería sacerdote para siempre. Así como Jesucristo, que en Salmo 110, versículo 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tenía una abertura para que el manto no se rompiera. Entonces se acostumbraba en tiempos de angustia a rasgar el vestido. Eso lo vemos muchas veces, tanto Jacob, tanto, ¿verdad?, David, Esdras, que, ¿verdad?, que rompían sus vestidos, rasgaban sus vestidos como un modo de expresar, ¿verdad?, angustia. Aleluya. Y la única forma en que el manto se podía poner era por arriba. Por eso es que el Señor le dijo a Pilato, ninguna autoridad tendrás contra mí si no se te fue dada de arriba, dada del cielo. Poderoso el Señor. No, ninguna autoridad tendrás contra mí si no se te diera por arriba. Por eso es que el manto solamente se podía poner desde arriba. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso lo dijo Jesús. Qué interesante. Esto es tremendo. Y no podía ser roto, ¿verdad? Esta vestidura. Por eso es que, aleluya, tenía una abertura para que el manto no se rompiera. Entonces, en Juan capítulo 19, cuando los soldados sacrificaron, ¿verdad?, crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Así lo hicieron los soldados y no rompieron la túnica, pero su corazón fue quebrantado. O sea que Jesús, aleluya. Aleluya, a Jesús le rasgaron el corazón y no los vestidos. Si algo decía el Señor al pueblo es, quiero que rasquen vuestro corazón y no vuestros vestidos. Esto lo dice en Joel capítulo 2 versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios. Gloria al Señor, aleluya. Por eso es que los vestidos de Jesús no los rasgaron, sino que echaron suerte. Ya eso estaba profetizado. Pero por eso no pudieron rasgar sus vestidos porque la túnica, ¿verdad?, era sin costura, de un solo tejido de arriba para abajo. Esto es súper interesante, gloria al Señor. Las campanillas de oro representaban la adoración o glorificación, pero iban acompañadas entre cada una con una granada. La granada era un fruto, aleluya. Era un fruto de los más apreciados de Canaán. Entonces, el hecho de que hubieran granadas entre las campanillas lo que representa es que la verdadera alabanza y adoración solo están presentes y son genuinas cuando hay frutos de labios que glorifican su nombre. Aleluya. Eso lo dice Hebreos capítulo 13, versículo 15. Gloria a Jesús. Y ahí vemos lo que son las granadas. Que la granada en su interior, esta fruta, tiene muchas semillas cubiertas y unidas por una membrana rojiza. De la misma forma que la iglesia de Jesucristo es una sola pieza en la que todos somos lavados y cubiertos con la sangre de Cristo. Aleluya. Así que la granada nos habla de fruto y la campana nos habla de testimonio. Se sabía que el sacerdote estaba en su función cuando oían sonar las campanas. La forma en que el mundo puede saber que nuestro sumo sacerdote todavía está en función es a través de sus campanas, que somos usted y yo. Aleluya. Por eso es que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y después de la resurrección de Jesucristo, demostró, ¿verdad? Cristo demostró que estaba vivo sonando las campanas el día de Pentecostés. Gloria al Señor. Poderoso Jesús. También vemos lo que es el efod. Gloria a Dios. El efod, que era, ¿verdad? Poderoso Jesús. La vestidura sagrada más antigua era un delantal, un chaleco, y el efod del sumo sacerdote, ¿verdad? Era diferente. Era una vestidura corta sin mangas, de oro, azul, púrpura y carmesí en lino torcido. La parte del frente y la parte de la espalda estaban unidos por hombreras y por un cinto, y en cada hombrera, aleluya, habían unas piedras con los nombres de las 12 tribus de Israel, que lo que representaba era que el sacerdote llevaba la carga de toda la nación, las 12 tribus de Israel sobre sus hombros. Aleluya, al representarlos ante Dios. Y aquí está, ¿verdad? Lo que es el efod. Si lo puede ver ahí, que aquí estaba, ¿verdad? Esto, y el efod tenía diferentes partes también, pero vemos que llevaban las piedras sobre los hombros. De igual manera, como Jesucristo, que es el buen pastor, aleluya, Jesucristo como el buen pastor, poderoso el que vive para siempre. Gloria al Señor. Dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Eso dice Lucas capítulo 15, versículos 4 y 5. Por eso es que Jesús es el buen pastor y Él nos lleva sobre los hombros, así como el sacerdote llevaba las piedras de las 12 tribus de Israel, o sea, los nombres de las 12 tribus de Israel sobre sus hombros. Entonces el sacerdocio de Cristo no podía ser conforme al orden de Aarón, porque Cristo no era de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Por eso el sacerdocio es conforme al orden de Melquisedec, que hablamos, ¿verdad? En Génesis, que Melquisedec significa rey de Salem, rey de paz, rey de justicia. Jesucristo es rey y sacerdote para siempre. Aleluya. Y el pectoral tenía 12 piedras. Poderoso Jesús. Y aquí nos menciona a todas, ¿verdad? Las tribus. Pero lo que es interesante es que en estas 12 piedras no aparece Leví. ¿Por qué? Porque el pectoral con las piedras era una representación ¿verdad? Delante de Dios, pero ya la tribu de Leví estaba representada con Aarón y sus hijos. Con Aarón, que era de la tribu de Leví. O sea, ya la representación de Leví delante de Dios ya estaba. Y vemos que también, aunque en las piedras de los hombros aparece José, aquí no aparece José, ni aparece Leví. Aparece Efraín y Manasés, que eran los hijos de José. ¿Y por qué no aparecen? Bueno, porque ya Dios le había hablado, le había prometido a José que recibiría una porción mayor sobre sus hermanos. Por tanto, por José heredan sus hijos Efraín y Manasés. Gloria al Señor. Por eso en las piedras vemos Zabulón, Isaacar y Judá. Vemos Gad, Simeón y Rubén, Benjamín, Manasés y Efraín, y abajo Neftalí, Aser y Dan. Y vemos que está el carbunclo, el topacio, la sárdica, esmeralda, el zafiro, el diamante, todas con un color diferente, todas, ¿verdad? Aleluya. Poderoso Dios, no estaban puestas en orden cronológico ni en orden de nacimiento, sino con referencia al servicio. Gloria al que vive para siempre. Y esto es bueno porque no todas las piedras tenían el mismo color, ni tenían el mismo grado de brillantez.
pero todos formaban una sola pieza que el sacerdote llevaba sobre su corazón, sobre su pecho. Los hijos de Israel se diferenciaban entre sí, aunque sus lugares en el pectoral eran iguales. Asimismo es en la iglesia. Todos somos diferentes, hacemos diferentes trabajos, tenemos diferentes responsabilidades y ministerios. Algunos brillan más que otros en el sentido de que algunos son más visibles que otros, pero todos somos uno en Cristo. Usted ve mis manos, usted ve mis orejas, ve mis ojos, ve mi nariz, pero usted no ve mi corazón, usted no ve mis pulmones. ¿Ve? ¿Por qué? Porque aunque somos parte de un cuerpo, hay algunos miembros que se notan más, hay otros que se notan menos, pero todos seguimos siendo unos en Cristo. Por eso es que esto representaba también al cuerpo de Cristo. Gloria al Señor, aleluya. Y en el pectoral estaba el Urim y el Tumim, que eran unas piedras preciosas u objetos planos que Dios utilizaba para dirigir a su pueblo, y el sacerdote, el sumo sacerdote, los guardaba en unos bolsillos atados en el pectoral. Y cuando, ¿verdad? Ellos, poderoso el nombre de Jesús, el sacerdote arrojaba a los dos. Si ambos caían en el lado del sí, la respuesta de Dios era positiva. Si caía del lado del no, la respuesta era negativa, y un sí y un no significaba que no había respuesta. Dios tuvo un propósito especial para utilizar este método como guía, pero hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gloria al Señor. Vemos también la mitra. Ahí está, mira qué lindo. La mitra era un turbante que se enrollaba alrededor de la cabeza y tenía una lámina de la diadema santa con la inscripción Santidad a Jehová. Gloria al Señor. Fíjate que en Zacarías Dios manda quitarle las vestiduras viles de Josué, el sumo sacerdote, y lo mandó a vestir de gala y a ponerle una mitra limpia sobre su cabeza. También vemos en la historia del hijo pródigo, aleluya, que también el padre quitó las vestiduras sucias, gloria al Señor, aleluya, y también, ¿verdad? Le cambiaron el vestido. Y este lino representaba justicia y santidad. Y la diadema santa con la lámina de oro que decía santidad a Jehová nos recuerda lo que dice en Hebreos 12:14, que sin santidad nadie verá al Señor, poderoso Jesús. Y donde quiera que estemos debemos estar en su santidad. Cubrirse la cabeza es símbolo de sumisión al entrar a la presencia de Dios. Así que la colocación de aquella lámina sobre la frente de Aarón indicaba que él llevaría las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus ofrendas, y sobre su frente estaría continuamente para obtener gracia delante de Jehová. Así que vemos, ¿verdad?, todos los elementos de las vestiduras de los sacerdotes. Ya vimos todos los elementos del tabernáculo, cómo todo esto representa el plan de redención de Dios con el hombre, y cómo el sumo sacerdote también representa a Cristo, no solo en su función, sino también en sus vestiduras, en cada elemento de sus vestiduras. Gloria al Señor. Así que este libro de Éxodo es súper interesante. Mañana vamos a continuar con el libro de Levíticos y vamos a continuar viendo, ¿verdad?, todo lo que el Señor le habló a Moisés, y luego, ¿verdad?, continuar el libro de Números, Deuteronomio, del pueblo de Dios en el desierto, el pueblo de Israel. Gloria al Señor. Así que seguimos aprendiendo. Siga haciendo sus anotaciones. Si usted, ¿verdad?, tiene algún estudio bíblico, tiene alguna información acerca del tabernáculo, pues también, ¿verdad?, compártala con nosotros, que queremos seguir aprendiendo, y es para que veamos que en Dios no hay casualidades. Por eso es importante ser obedientes a Dios. Porque cuando el Señor dice que hay que hacer una cosa, aun cuando no entendamos, aun cuando Moisés no entendió a cabalidad qué representaba todo esto, él fue obediente. Y hoy nosotros, la iglesia de Cristo, podemos mirar hacia todas las directrices que Dios le había dado y podemos ver a Jesucristo. Por eso es importante que todo se haga conforme Dios lo ha mandado.
Amén. Así que Dios les bendiga. Espero que haya sido de edificación a su vida y que se lo haya gozado y se lo haya saboreado como yo me lo saboreé. Aleluya. Así que seguimos leyendo la Biblia juntos. Dios les bendiga. Les amo en el amor del Señor. Y recuerden, Maranata, Cristo viene ya. Dios les bendiga.